El día de la boda de mi hijo Arturo, me levanté calva. Así de simple y así de terrible. Mi nuera, Brenda, había dejado una notita. Ahora tienes el look que te queda, vieja ridícula. Gracias al cielo que lo hizo justo ese día, el mismito día que yo pensaba pasarles 12 millones de pesos de mi herencia a su cuenta. A la hora del brindis, les dije a todos lo contenta que estaba de tenerlos ahí. Sigue mi historia y dime desde qué ciudad la estás leyendo, para que yo sepa hasta dónde han llegado mis palabras. Aquella mañana, me desperté sintiendo algo raro, como un frío que no era del clima. Era el día en que Arturo, mi único muchacho, se casaba. Se suponía que yo debía estar reventando de felicidad, como cualquier madre, pero no. Algo andaba muy, pero muy mal. Como por instinto, me llevé la mano a la cabeza y lo que sentí me heló la sangre. No había pelo, nada, solo mi piel, lisa y fría. Me senté de golpe en la cama, con el corazón queriéndoseme salir por la boca. Corrí al espejo del baño, ese que ha visto mi cara por más de 30 años, y la imagen que me devolvió me dejó sin aire, como si me hubieran pegado en el estómago. Mi cabello, esas canas plateadas que eran mi orgullo, que me había cuidado por 65 años, ya no estaba. Ni un solo pelo. Era como si alguien, en la noche, mientras yo dormía, me hubiera pasado una navaja con toda la calma del mundo. Las lágrimas empezaron a salir solas, sin que yo pudiera hacer nada. No era solo el susto de verme así, pelona. Era la vergüenza, una humillación tan honda que sentía que me quemaba por dentro. Hoy, justo hoy, el día que Arturo se casaba con Brenda. Esa mujer que desde el primer día que la vi, me miró como si yo fuera un traste viejo, un estorbo en la vida nueva y bonita que se estaba armando. Y entonces, encima de mi buró, vi el papelito, doblado. No estaba ahí cuando me acosté. Con los dedos temblándome, lo abrí. Las letras, escritas con coraje, se me clavaron en el alma para siempre. Ahora tienes el aspecto que combina contigo, vieja cafona. Que tengas un hermoso día en la boda. Ate. Brenda. El papel se me resbaló de las manos. Me senté otra vez en la orilla de la cama, sintiéndome vacía, hueca. No era nada más el pelo lo que me habían quitado esa mañana. Era lo último que me quedaba de respeto en esta casa. La casa que con tanto sudor levanté, la que un día fue mi hogar y el de mi hijo. Me acordé de todas las veces que Brenda me había hecho sentir mal con sus comentarios. Soledad, ¿no cree que ese color de blusa la hace ver más grande? O quizás debería pensar en un corte de pelo más moderno, algo que la rejuvenezca. Siempre lo decía con una sonrisita, que no le llegaba a los ojos, y con Arturo a su lado, mi Arturo, que nomás movía la cabeza para arriba y para abajo, como si estuviera de acuerdo. Mi hijo, el niño que crié sola después de que su papá, Javier, se me fuera cuando él apenas tenía 12 años. El mismo por el que trabajé de sol a sol, para levantar la panadería, la Soledad, nuestro negocito que ahora era una cadena de panaderías por todo Morelia, y que él disfrutaba sin siquiera preguntarse de dónde había salido cada peso. Me levanté y fui al ropero. Tenía que pensar qué hacer. Podía quedarme encerrada, decir que estaba enferma y así no pasar la vergüenza delante de toda la gente. Pero eso era justo lo que Brenda quería, que me escondiera, que no le arruinara su día perfecto. Mientras buscaba qué ponerme, la mente se me fue a 3 años atrás, cuando Arturo me presentó a Brenda. Fue en un restaurante caro del centro, por el Jardín de las Rosas. Ella llegó tarde, sin pedir ni una disculpa, y en toda la cena no hizo más que hablar de ella. Sus planes, sus viajes, lo que pensaba de la vida. A mí no me preguntó ni cómo me llamaba. No le interesó para nada conocer a la mamá del hombre que según ella tanto quería. Después, ya solos, le dije a Arturo, «Hijo,
Esa muchacha no me da buena espina. Y él, con una frialdad que nunca le había conocido, me contestó: Mamá, Brenda es la mujer de mi vida. Si no la puedes aceptar, a lo mejor vamos a tener que poner distancia. Distancia. Esa palabra se volvió mi día a día los últimos 3 años. Las visitas de Arturo se hicieron más raras. Las llamadas eran solo para pedir algo. Las comidas en casa eran un suplicio, con los comentarios de Brenda y el silencio de mi hijo. Pero hoy iba a ser diferente. Yo había tomado una decisión muy importante. Hoy, después de la ceremonia en la iglesia, le iba a dar a mi abogado, el licenciado Ramírez, la orden de transferir 12 millones de pesos a la cuenta de ellos dos. Era mi regalo de bodas. Mi manera de estar segura de que a mi hijo nunca le faltara nada, como había sido toda su vida. Me miré otra vez en 1900 más el espejo. La mujer pelona que me miraba no era la Soledad fuerte que había empezado con un hornito y una mesa en el zaguán. Era una mujer humillada, rota, convertida en la burla de una mujerzuela que no había trabajado ni un día de su vida. Agarré el teléfono y le marqué a Estela, la que me peinaba desde hace años. «Necesito que vengas a la casa, pero ya», le dije, tratando de que no se me quebrara la voz. «Y tráete la mejor peluca que tengas». Si Brenda creía que con esto me iba a destruir, estaba muy equivocada. Se iba a llevar la sorpresa de su vida. Mientras esperaba a Estela, me senté en la sala, en el sillón que Javier y yo compramos con nuestros primeros ahorros. Es curioso cómo en los momentos de más dolor, la cabeza te juega chueco y te empieza a pasar la película de todo lo que has perdido. Me acordé como si fuera ayer del día que Javier se murió. Arturo tenía 12 años y yo 32. Un infarto, me dijo el doctor en el hospital del IMSS, de esos que no avisan, que no se pudo hacer nada. Pero yo, parada en ese pasillo que olía a cloro y a tristeza, lo único que pensaba era: ¿y ahora cómo le voy a hacer para sacar adelante a Arturo yo sola? Javier había sido el de los números en nuestra pequeña panadería, la que apenas empezábamos en una casita rentada en la colonia Ventura Puente. Yo apenas si sabía cómo llevar las cuentas del mandado. Pero esa noche, después del entierro, con Arturo dormido en mis brazos, con los ojitos hinchados de tanto llorar, me hice una promesa que nos cambió la vida para siempre. Mi hijo nunca iba a saber lo que era la necesidad. Nunca iba a sentir el miedo de no tener para comer. Los primeros años fueron una friega. No voy a decir que no. Me levantaba a las 4 de la mañana para amasar el pan y me dormía, pasada la medianoche, después de limpiar y dejar todo listo para el día siguiente. Aprendí a la mala sobre proveedores, sobre precios, sobre cómo tratar con los clientes. Cometí errores que me costaron lo poco que teníamos, pero cada peso malgastado fue una lección. Arturo nunca supo de las noches que pasé en vela, con el lápiz en la mano, sumando y restando para ver si alcanzaba para sus útiles de la escuela o para los zapatos de fútbol. Para cuando él cumplió los 18 y entró a la universidad, nuestra panadería, La Soledad, ya no era una sola. Habíamos abierto otras 2 sucursales, una cerca del mercado de dulces y otra por el rumbo de la calzada Fray Antonio de San Miguel. Para cuando se graduó, ya teníamos una pequeña cadena y vivíamos bien, muy bien. Pero Arturo nunca me preguntó cómo le había hecho. Para él, el dinero siempre estuvo ahí, como el aire que respiraba, algo que le tocaba nomás por ser él. «Mamá, necesito para el enganche de mi departamento», me decía a los 25. «Mamá, Brenda y yo queremos irnos de viaje a Cancún», me avisaba a los 30. Nunca me pedía las cosas, me las informaba, como si mi dinero fuera de él también. Y yo, como una tonta, se lo daba todo, cada vez, porque en mi cabeza esa era mi obligación de madre. Me había matado tanto trabajando para que él tuviera una vida fácil, que se me olvidó enseñarle lo que cuesta ganarse un peso, lo que es el esfuerzo, el sudor. Y cuando llegó Brenda, todo se puso peor. Desde que puso un pie en esta casa, se portó como si fuera la dueña.
y yo la arrimada. Soledad, ¿no cree que Arturo y yo necesitamos un poco más de privacidad? Me preguntó un día, en plena cena. A lo mejor sería bueno que buscara un lugar más chico, algo más adecuado para una mujer de su edad. Arturo no dijo pío. Se quedó ahí, picando su bistec, como si no hubiera oído a su prometida decirme que me largara de la casa que yo misma compré, y pagué con el sudor de mi frente. Pero lo que más me dolía no eran esas cosas que decía de frente, sino la manera en que me iban haciendo a un lado, poquito a poquito. Las comidas donde hablaban entre ellos, en sus celulares, como si yo no existiera. Las pláticas que se callaban de golpe cuando yo entraba a la sala. Las miraditas que se echaban cuando yo contaba algo, como si dijeran, pobrecita vieja, ya está chocheando. Hace como 6 meses, para Navidad, Brenda soltó la bomba. Soledad, Arturo y yo hemos estado platicando sobre el futuro, y creemos que sería mejor para todos si usted tuviera un papel menos activo en las decisiones de la familia. Arturo nomás asintió, sin quitar la vista de su plato de romeritos. Esa noche no pegué el ojo. Lloré hasta las 4 de la mañana, en silencio, tapándome la boca con la almohada para que no me oyeran. No era nomás que no me quisieran, era la ingratitud. Era sentir que había criado a un desconocido, a un hombre que no tenía ni la más remota idea de todo lo que yo había sacrificado por él. Pero con todo y eso, seguía siendo mi Arturo, mi hijo. Y hace un mes, cuando me dijo que se quería casar con Brenda, decidí hacer el último y más grande sacrificio de mi vida. Le hablé al licenciado Ramírez y le pedí que preparara todo para transferirles 12 millones de pesos. Era casi todo lo que tenía en mi Dynasty, el banco, todo el dinero líquido, mi regalo de bodas. ¿Está segura de esto, doña Soledad?, me había preguntado el licenciado. Es un dineral. Y yo le dije que sí, que segurísima. Pensé que a lo mejor con ese gesto, Arturo se acordaría de quién era su madre, que Brenda por fin entendería que yo no era su enemiga, que solo quería verlos felices. Qué equivocada estaba. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Estela, con una caja grande. Sole, ¿qué te pasó, por Dios?, me preguntó, con los ojos como platos al verme la cabeza pelona. Un pequeño accidente en la cocina. Les mentí. Necesito que me hagas un milagro. Tengo que estar presentable para la boda de mi hijo. Mientras ella me acomodaba la peluca, con un cuidado que le agradecí en el alma, me miré en el espejo. Y ahí tomé una decisión. Iba a ir a esa boda. Iba a sonreírles a todos. Iba a felicitarlos. Y a la hora del brindis, les iba a dar mi discurso. Pero algo dentro de mí se había roto esa mañana, algo que Brenda no calculó cuando decidió humillarme. El juego apenas estaba por comenzar. Llegué a la iglesia, al templo de las monjas, como 1 hora antes de que empezara el jaleo. Con la peluca bien puesta, mi vestido azul marino que me costó un ojo de la cara y mi bolsa haciendo juego. Por fuera yo era el retrato de una madre orgullosa. Cualquiera que me viera diría, mira qué elegante y qué feliz se ve la señora. Pero por dentro sentía una piedra en el pecho que apenas me dejaba respirar. La iglesia estaba quedando preciosa, llena de flores blancas y doradas por todos lados. Se veía que no habían escatimado en gastos. Todo era de primera, elegante, justo como le gustaba a Brenda. Me senté en una de las bancas de hasta atrás, nomás para ver cómo los trabajadores daban los últimos toques, cuando oí unas voces que venían de un cuartito de al lado. Reconocí la voz de Arturo al momento. Estaba hablando por teléfono y se oía apurado, como preocupado. No puedes venirte ahorita, le decía a alguien. La misa empieza en 1 hora. Ya después de la luna de miel hablamos, te lo prometo. Algo en cómo lo dijo, como con secreto, me hizo pararme y caminar despacito, sin hacer ruido, para donde se oía la voz. Él estaba de espaldas, medio escondido detrás de una columna de cantera. Sí, ya sé que es difícil tener esto en secreto.
siguió diciendo. Pero en cuanto tengamos el dinero de mi mamá, todo va a ser diferente. Ya vamos a poder estar juntos sin andarnos escondiendo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago. ¿De qué dinero hablaba? ¿Y con quién quería estar sin esconderse? Mi mente empezó a dar vueltas. «Escúchame, Mónica», dijo Arturo. Y en ese momento mi mundo, que ya estaba chueco, terminó de romperse. Después de hoy todo va a cambiar. Mi mamá nos va a transferir 12 millones. Con esa lana nos podemos ir a donde se nos pegue la gana, hacer lo que queramos. Nomás aguántame unas semanitas más, por favor. Mónica. Claro que conocía ese nombre. Era su secretaria en la oficina de las panaderías, una muchachita que no tendría ni 25 años. Una muchachita con la que, por lo visto, mi hijo tenía sus quereres mientras se preparaba para casarse con otra. Me arrimé un poquito más, pegándome a la pared fría, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a oír hasta la calle. Brenda no se huele nada, continuó Arturo, con una tranquilidad que me dio escalofríos. Está tan clavada con su boda perfecta que no ve más allá de sus narices. Y mi mamá... Bueno, mi mamá está tan desesperada por tenerme, contento que haría lo que fuera por verme feliz. Esas palabras me dolieron más que si me hubiera encajado un cuchillo. ¿Desesperada por tenerlo contento? ¿Así me veía mi propio hijo, después de todo lo que hice por él? No me siento mal por esto, le contestó a la tal Mónica, que seguro le preguntó algo. Brenda sabía muy bien en lo que se metía. A ella también nomás le interesa el dinero. Este es un matrimonio por pura conveniencia para los dos. Y mi mamá... Ella ya vivió bien. Ya es hora de que se retire y disfrute de su jubilación sin tener que preocuparse por el negocio. ¿Jubilación? Lo dijo como si yo fuera una empleada a la que ya se le acabó su tiempo y a la que se le puede despachar con una pensión. La plática siguió, y cada palabra que oía era peor que la anterior. Arturo lo tenía todo planeado. El casorio con Brenda era puro teatro para sacarme el dinero. Lo suyo con Mónica era lo de verdad, pero lo iba a mantener escondido hasta tener los millones en la bolsa para poder divorciarse y empezar su nueva vida. Después de que nos dé el dinero, nos esperamos unos meses, le explicaba Arturo a su amante, con una frialdad que yo no reconocía en el niño que crié. Le vamos a decir a mi mamá que Brenda y yo necesitamos nuestro espacio, que nos queremos ir a vivir solos. Y poco a poco la voy a convencer de que se mude a un asilo de ancianos. Ya tiene 65 años. Es lo más normal del mundo. ¿Un asilo de ancianos? Querían deshacerse de mí, tirarme como un traste viejo que ya no sirve. Oí que alguien se acercaba y me hice para atrás rápido, haciéndome la que estaba viendo muy interesada las flores del altar. A los pocos minutos salió Arturo, sonriendo, actuando su papel de novio nervioso y feliz. «Mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «Te ves guapísima. Ese color te sienta de maravilla». Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que de niño me miraban con tanto amor, y ahora solo veía a un extraño que había planeado con todo detalle cómo usarme y luego desecharme. «Gracias, mijo», le contesté, con la sonrisa más falsa que he puesto en mi vida. «Estoy muy emocionada por tu gran día». Arturo me abrazó, y por un segundo tuve ganas de gritarle todo en la cara, de preguntarle en qué momento se había convertido en esa porquería de persona. Pero algo me detuvo. A lo mejor fue el instinto, o a lo mejor fue que por primera vez en mi vida estaba viendo las cosas como de verdad eran, sin el amor de madre que me tapaba los ojos. «¿Y Brenda dónde está?», le pregunté, como si nada. «En el salón de atrás, arreglándose con sus damas», me contestó. «Está un poco nerviosa. Ya sabes cómo son las novias». Nerviosa. Si supiera lo que yo acababa de oír, estaría más que nerviosa. «Creo que voy a pasar a desearle suerte», le dije. Y Arturo nomás asintió, ya distraído, yéndose a hablar con el padrecito.
Caminé hacia ese salón con las piernas como de trapo. No sabía bien qué iba a encontrar, pero necesitaba verle la cara a Brenda. Necesitaba saber si ella también estaba en el plan de Mónica o si a ella también la estaban engañando. La vida, a veces, te da las respuestas aunque no las pidas. La puerta del salón donde se estaba arreglando Brenda estaba medio abierta. Desde el pasillo se oían risas y el típico alboroto de mujeres arreglándose para una fiesta. Me acerqué despacito, sin hacer ruido, pegándome a la pared. Y entonces la oí, clarito. La voz de Brenda, chillona y presumida. Amigas, en unos meses, oficialmente voy a ser millonaria, les estaba diciendo a sus damas de honor. Arturo ni se imagina que ya hablé con un abogado de divorcios. Con eso de los bienes mancomunados, me toca la mitad de todo lo que nos caiga hoy. Sentí que las piernas se me doblaban y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Brenda también tenía su propio plan. Ella también estaba usando a mi hijo. ¿Y la vieja?, preguntó una de sus amigas entre risas. Ay, Soledad va a ser pan comido, contestó Brenda, con un desprecio que me revolvió el estómago. Ya la tengo comiendo de la palma de mi mano. En cuanto nos dé el dinero, voy a convencer a Arturo de que la metamos en un lugar. Esa señora ya vivió demasiado tiempo creyendo que es la dueña del mundo. Las risas que vinieron después sonaron en mis oídos como si fueran de hienas, celebrando sobre un animal muerto. Me alejé de ahí como pude, sintiendo que estaba en medio de una pesadilla. Mi hijo me engañaba con su secretaria para quedarse con mi dinero. Mi futura nuera se casaba con él para divorciarse y quedarse con la mitad. Y los dos, cada uno por su lado, planeaban meterme en un asilo para quitarme de en medio. Y yo, la tonta de Soledad, la mensa de 65 años, había estado a punto de ponerles en bandeja de plata 12 millones de pesos, el trabajo de toda mi vida. Pero ahora ya lo sabía todo, y lo mejor era que ellos no tenían ni idea de que yo lo sabía. Llegué a mi coche, en el estacionamiento de la iglesia, y me senté con las manos temblando, agarrando el celular. Todo mi mundo se había venido abajo en menos de media hora, pero, por más raro que suene, por primera vez en muchos años me sentía con la cabeza completamente clara. Marqué el número del licenciado Ramírez, mi abogado de confianza desde que Javier vivía. Contestó luego. Doña Soledad, ¿cómo está? ¿Todo listo para la transferencia de esta tarde? Licenciado, le dije, tratando de que la voz me saliera firme y no como un chillido. Necesito que cancele inmediatamente esa transferencia. No se va a hacer. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Está segura, doña Soledad? Ya están todos los papeles listos, no más falta su firma. Después de la ceremonia. Completamente segura, licenciado. Y necesito que mañana, a primera hora, vaya a mi casa. Tenemos que hacer unos cambios muy importantes en mi testamento. Claro que sí, doña Soledad. Como usted diga. ¿Pasó algo? Digamos que tuve una revelación, licenciado. Una revelación muy clara sobre mi familia. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, quieta, viendo cómo los invitados empezaban a llegar a la iglesia. Familias enteras, bien vestidas, sonrientes. Amigos de Arturo y de Brenda, gente que yo conocía de años. Todos venían a celebrar lo que ellos creían, que era una boda por amor, sin saber que estaban a punto de ser testigos del teatro más grande de sus vidas. Pero yo sí sabía la verdad, y ahora tenía que decidir qué iba a hacer con ella. Podía ir y enfrentarme a Arturo, gritarle que había oído su plática. Podía buscar a Brenda y decirle que ya sabía de su plan de divorcio. Podía parar la boda en ese momento y dejar a los dos en evidencia delante de todo el mundo. Pero mientras pensaba en todo eso, me di cuenta de que ninguna de esas cosas me iba a dar la satisfacción que necesitaba. Ellos se habían pasado meses, quizás años, planeando cómo usarme y desecharme. Se merecían algo mejor, algo más creativo, algo que nunca, en sus vidas, pudieran olvidar. Respiré hondo,
Me sequé las 2 lágrimas de coraje que se me habían escapado y me miré en el espejito del coche. Me acomodé la peluca, me pinté los labios de rojo y me bajé del carro. Regresé a la iglesia justo cuando la música empezaba a sonar, anunciando que la novia estaba por llegar. Caminé por el pasillo central hasta mi lugar, en la primera banca, sonriéndole a la gente y saludando como si de verdad fuera la madre más feliz del mundo. Arturo me vio llegar y me sonrió, un poco nervioso. Brenda, que ya estaba en la puerta, se veía radiante con su vestido carísimo. Hasta me hizo un saludito con la cabeza. Qué pareja tan perfecta se veían. Qué bien actuaban su papel de novios enamorados. La farsa iba a continuar, pero ahora, la directora de la obra era yo. Y el final que les tenía preparado iba a ser espectacular. No tenía prisa. Podía esperar al momento perfecto. El momento del brindis. Durante toda la misa, me senté derechita en esa banca de madera tallada que olía a cera vieja y a flores. Mientras el padrecito hablaba del amor, de la confianza, de la fidelidad y de todas esas cosas que se dicen en las bodas, yo nomás pensaba en el plan que se estaba cocinando en mi cabeza. Escuchaba a Arturo y a Brenda decir sus votos, prometerse amor eterno, saber que todo era una mentira, y en lugar de sentirme triste, sentía una calma fría, como si estuviera viendo una película. Una película muy mala, por cierto. Cuando el padre preguntó eso de que, si alguien conoce algún impedimento para que esta unión se realice, que hable ahora o calle para siempre. Por un segundo, juro que por un segundo, tuve la tentación de pararme y gritarlo todo. Me imaginé la cara de todos, el escándalo que se armaría, la vergüenza de ellos dos ahí, parados en el altar. Pero me aguanté. No, eso hubiera sido demasiado fácil, demasiado rápido. Lo que yo tenía pensado era mucho mejor. Así que me quedé calladita, con mi mejor cara de mamá conmovida. Cuando el padre los declaró marido y mujer, aplaudí como todos los demás. Cuando Arturo besó a Brenda, sonreí como si se me fuera a romper la cara de la emoción. Y cuando empezaron a caminar por el pasillo, ya como esposos, me levanté y los seguí hacia la salida, lista para la segunda parte de la función. La fiesta era en el Hotel de la Soledad, ahí en el centro. Qué ironía, ¿verdad? El lugar se llamaba como yo. Estaba todo elegantísimo, las mesas con manteles largos, las sillas con moños dorados, un grupo de música tocando suavecito. En la recepción me porté como la anfitriona perfecta. Saludé a Raimundo y a Estela, los papás de Brenda, que me abrazaron diciéndome: «Felicidades, consuegra». Pobres, no sabían la clase de hija que tenían. Abracé a mis primas, saludé a los amigos de Arturo, a los socios de las panaderías. A todos les decía lo mismo, que qué hermosa se veía Brenda, que qué feliz se veía mi hijo, y todos me la creían. Llegó el momento del vals de los novios, y después, como es la costumbre, el novio tenía que bailar con su mamá. Arturo se acercó a mí y me extendió la mano. «Mamá, ¿me concedes esta pieza?» «Claro que sí, mijo», le dije, y fuimos al centro de la pista. Mientras bailábamos esa canción lenta y melosa, él me apretaba la mano y me decía cosas al oído. «Mamá, que estés aquí significa todo para mí. Sé que las cosas han estado un poco raras últimamente entre nosotros, pero quiero que sepas que te quiero mucho». Lo miré a los ojos, esos ojos de mentiroso, que unas horas antes planeaban meterme en un asilo, y le contesté con la voz más dulce que pude: «Yo también te quiero, hijo. Siempre te voy a querer, pase lo que pase». Él sonrió, seguro pensando que yo ya había aceptado a Brenda y que todo estaba perdonado. Pobre iluso. No tenía ni idea de que, con pase lo que pase, me refería a lo que estaba a punto de pasar en menos de una hora. La fiesta siguió. Sirvieron la cena, un platillo con un nombre muy elegante que a mí me supo a cartón. La gente comía, reía, brindaba. Yo nomás tomaba poquita agua y observaba todo,
como un director de orquesta, esperando el momento exacto para dar la entrada final. Y por fin, llegó el momento del brindis. El maestro de ceremonias anunció que los familiares cercanos iban a decir unas palabras. Pasó el papá de Brenda, dijo 4 cosas aburridas. Pasó el padrino, contó un chiste que nadie entendió. Y entonces, Arturo se acercó a mi mesa con una copa de champaña en la mano. «Mamá, ¿te gustaría decir unas palabras?» Le sonreí. «Por supuesto, hijo. Sería un honor». Arturo tomó el micrófono y pidió silencio. Todo el salón, unas 200 personas, se callaron y voltearon a verme. Brenda, desde la mesa principal, me sonrió. Era esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien, la que usaba cuando quería conseguir algo. Arturo me tomó de la mano, jugando su papel de hijo bueno y agradecido hasta el final. Me levanté, me acerqué al micrófono, carraspeé un poquito y empecé mi discurso. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan, pero tan especial. Comencé, con la voz clara y fuerte que retumbó en todo el salón. Como la madre de Arturo, no tengo palabras para decirles lo emocionada que estoy de ver a mi único hijo casarse con la mujer que ama. Hubo aplausos y murmullos de «au» por todo el lugar. Brenda hasta se sonrojó, la muy cínica. Arturo me apretó la mano como diciéndome «gracias». Hace 33 años, cuando nació Arturo, me prometí a mí misma que siempre lo iba a proteger, que siempre iba a poner su felicidad antes que la mía. Y creo que durante todos estos años he cumplido esa promesa. Más aplausos. La gente estaba encantada. Tenía a toda la audiencia en la palma de mi mano. Hoy, como un regalo de bodas muy especial, yo tenía planeado transferir 12 millones de pesos a la cuenta de los recién casados. Un «oh» de asombro se escuchó por todo el salón. La gente se miraba entre sí, impresionada. Sentí cómo Arturo se puso tieso a mi lado. Brenda se enderezó en su silla y sus ojos empezaron a brillar con pura avaricia. Sin embargo, continué, haciendo una pausa para que el silencio se hiciera todavía más pesado. Y todo el salón se quedó mudo. He decidido que hay algo mucho más valioso que les puedo dar. Arturo me miró, confundido. Brenda frunció el ceño, como si no entendiera el chiste. El regalo más valioso que puedo darles hoy es la verdad. El silencio que cayó sobre el salón fue tan profundo que juro que podía oír el zumbido de las luces del techo. Todos los ojos, los de mis primas, los de los amigos de Arturo, los de los papás de Brenda, estaban clavados en mí, esperando a ver qué seguía. Arturo ya me había soltado la mano, y su cara de confusión se estaba empezando a transformar en una de miedo. Brenda se quedó tiesa en su silla, pero alcancé a ver cómo sus nudillos se pusieron blancos de tanto que apretaba su copa de champaña. La verdad, repetí despacito, saboreando cada sílaba, es algo muy poderoso, y hoy, precisamente hoy, he descubierto algunas verdades que cambian todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Le di un sorbito a mi copa, no más para darles tiempo de que la tensión creciera. Algunos invitados ya empezaban a cuchichear entre ellos, a mirarse con cara de «¿qué está pasando?». El fotógrafo de la boda, que andaba de un lado para otro, se había quedado parado, con la cámara colgando, mirando la escena. «Verán», continué, con una sonrisita calmada, como si estuviera contando un cuento. Esta mañana, yo desperté sin un solo pelo en la cabeza. Hice una pausa y me pasé la mano por encima de la peluca. Alguien, mientras yo dormía, decidió que sería una buena idea raparme por completo. Y no solo eso, también tuvo la amabilidad de dejarme una nota muy reveladora. Metí la mano en mi bolsita de fiesta, saqué el papelito doblado y lo abrí despacio, para que todos lo vieran. Lo levanté un poco y leí en voz alta. La nota dice: «Ahora tienes el aspecto que combina contigo, vieja cafona,
Que tengas un hermoso día en la boda. Un murmullo de sorpresa y horror recorrió el salón. Varias cabezas se voltearon instintivamente a ver a Brenda, que se había puesto más blanca que el mantel de la mesa. Arturo se puso tieso, como una tabla a mi lado. «¡Mamá!», empezó a decir, con la voz temblorosa, pero levanté la mano para callarlo. «No he terminado, mi querido hijo», le dije, con una voz que seguía sonando tranquila, casi dulce. Porque resulta que ese acto de crueldad, esa humillación, me llevó a descubrir cosas mucho más interesantes. Cosas que creo que todos ustedes deberían saber. Empecé a caminar lentamente alrededor de la mesa principal, donde estaban sentados los novios, como si fuera una abogada presentando su caso ante el jurado. Nadie me quitaba los ojos de encima. Me detuve justo detrás de la silla de Arturo. «Por ejemplo», dije, poniendo una mano en su hombro, y sentí cómo se estremeció. Descubrí que mi hijo Arturo, el hombre que acaba de jurar amor eterno frente a Dios, ha estado manteniendo una relación en secreto con su secretaria, una muchachita llamada Mónica, durante los últimos 6 meses. El salón entero pareció explotar en murmullos. La gente no podía creer lo que estaba oyendo. Arturo se levantó de la silla de un brinco, tirando su copa, que se hizo añicos en el suelo. «¡Mamá! ¡Ya basta!», me gritó, con la cara roja de furia y vergüenza. Yo lo miré con toda la calma del mundo. «¿Por qué debería parar, Arturo? ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso no es cierto que le prometiste a Mónica que en cuanto tuvieras mi dinero en tus manos, te divorciarías de Brenda y se irían lejos a vivir su gran amor? ¿No es cierto que le dijiste que todo esto era solo un negocio para conseguir los 12 millones? Arturo se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir. Todas las miradas estaban ahora sobre él, juzgándolo, acusándolo. El silencio era total. Solo se oía el sonido del vino derramado goteando sobre la alfombra. Brenda también se había puesto de pie, pero ella no le gritaba a él. Me miraba a mí, con los ojos llenos de un odio que nunca antes le había visto. Su cara era una mezcla de furia y humillación. «¡Esto es ridículo!», chilló. «Soledad está inventando puras mentiras porque no puede aceptar que Arturo ya no la necesita, que ahora me tiene a mí». Su voz sonaba desesperada, tratando de salvar lo poco que quedaba de su boda perfecta. «Oh, querida Brenda», le dije, volteándome hacia ella con una sonrisa que debió helarle la sangre. «No te preocupes, que para ti también tengo, porque si tú crees que no sé de tus propios secretitos, estás muy equivocada». Brenda se quedó paralizada. El color se le fue de la cara. Pude ver el pánico en sus ojos. Se dio cuenta en ese instante de que yo lo sabía todo. El juego se había acabado para ella también. El salón entero estaba en suspenso, esperando la siguiente bomba. Y yo, por supuesto, estaba más que feliz de dárselas. Era mi momento, mi venganza. Y la estaba disfrutando. Vaya que sí. Me acerqué a Brenda, que seguía parada, temblando de rabia. Le sonreí, pero fue una sonrisa sin nada de alegría, una sonrisa fría. «Por favor, Brenda, cuéntales a todos nuestros invitados sobre esa platiquita que tuviste con tu abogado de divorcios», le dije, con la voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. «Cuéntales cómo pensabas quedarte con la mitad de los 12 millones de pesos que yo, la vieja cafona, les iba a transferir hoy mismo. Cuéntales cómo planeabas usar a mi hijo para hacerte rica y luego botarlo». Brenda abrió la boca, pero no le salió ni un sonido. Parecía un pescado fuera del agua. Su cara había pasado de estar blanca como el papel a un rojo intenso, de pura vergüenza. «Vamos, no seas tímida», la animé, como si estuviera platicando con una amiga. «Ya que estamos en confianza, cuéntales también cómo pensabas convencer a Arturo de meterme en un asilo de ancianos en cuanto tuvieras el dinero bien seguro en tu cuenta. Diles cómo me querías quitar de en medio para que no te estorbara». El salón estaba en un silencio sepulcral. Si se hubiera caído un alfiler,
se habría escuchado. Algunos de los invitados más jóvenes ya estaban grabando todo con sus celulares. Los papás de Brenda, Raimundo y Estela, se habían levantado de su mesa y se acercaban con la cara descompuesta por el horror. No podían creer lo que estaban escuchando de su propia hija. Arturo, que se había quedado parado como estatua, por fin reaccionó. «Mamá, no sé de dónde estás sacando todas esas locuras, pero...» «¿Que de dónde las estoy sacando?», lo interrumpí, sin dejarlo terminar su mentira. «Las estoy sacando de tu propia boca, Arturo. Te oí esta misma mañana en la iglesia, hablando por teléfono con tu amante, con Mónica. Oí cada palabra, cada detalle de tu plan para usar mi dinero y empezar una vida nueva con ella, después de deshacerte de Brenda y de mí». Arturo se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los hilos. Se tapó la cara con las manos. Ya no tenía nada que decir. Estaba acabado. Luego me volví otra vez hacia Brenda. «Y a ti te oí en el salón donde te estabas arreglando», le dije, apuntándola con el dedo. «Te oí explicándoles a tus amigas, con lujo de detalle, cómo te ibas a divorciar de Arturo en cuanto tuvieras acceso a mi fortuna. ¿O también lo vas a negar?». Brenda por fin explotó. «Todo esto es mentira», gritó, con la voz rota por el llanto y la rabia. «Esta vieja loca está inventando todo porque está celosa. Celosa de que Arturo me quiera a mí y a ella ya no la necesite para nada». «Celosa», repetí, y por primera vez en toda la noche, mi voz subió de tono. Dejé salir todo el dolor y el coraje que había estado aguantando. ¿Celosa de qué exactamente? De haber criado a un hijo que planea robarle a su propia madre. De haber sido tan estúpida como para creer que tu cariño era de verdad. De eso tengo que estar celosa. Me di la vuelta y miré a todos los invitados, que seguían sin moverse de sus lugares, como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. Mi voz sonó clara y fuerte, más fuerte que nunca. Durante 33 años, desde que me quedé viuda, me he partido el lomo trabajando día y noche para levantar un negocio, no para mí, sino para mi hijo, para que él tuviera todo lo que yo no tuve. Las lágrimas empezaron a salirme, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran de coraje, de liberación. Sacrifiqué mi tiempo, mis amistades, mi propia felicidad, todo para asegurarme de que a Arturo nunca le faltara nada. Y hoy, el día de su boda, descubro que para él y para su flamante esposa, yo no soy más que un estorbo. Un cajero automático al que hay que vaciar y luego tirar a la basura. Hice una pausa para tomar aire. Una vieja cafona a la que se le puede rapar la cabeza para humillarla y luego, cuando ya no sirva, se le puede arrumbar en un asilo de ancianos para que no moleste. Arturo se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué, Arturo?», le contesté, mirándolo con toda la decepción del mundo. «¿Cómo me vas a explicar que te estés casando con una mujer a la que piensas dejar por otra? ¿O cómo planeabas convencerme de que me fuera de mi propia casa, la casa que levanté con mi trabajo, para que ustedes pudieran vivir a sus anchas?» El papá de Brenda, don Raimundo, que ya estaba junto a su hija, la agarró del brazo. «Brenda, ¿es cierto lo que está diciendo esta señora?», le preguntó, con la voz quebrada. Brenda se volteó a ver a su papá, luego a Arturo, luego a mí. Por primera vez desde que la conocí, se quedó sin palabras. No tenía una mentira lista, no tenía una manipulación preparada, estaba atrapada. Esto es un malentendido», fue lo único que alcanzó a balbucear. «No», le dije, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. «Esto no es un malentendido, esto es la verdad, la cochina y miserable verdad. Y la verdad es que ustedes dos se merecen el uno al otro, y van a tener exactamente lo que se han ganado. Nada». Empecé a caminar hacia la salida del salón, con la cabeza bien en alto. Pero antes de salir,
Me detuve en la puerta y me volteé una última vez. Ah, y por cierto, sobre los 12 millones de pesos, dije, mirándolos fijamente. Esa transferencia fue cancelada. Esta mañana, a primera hora. Considérenlo mi verdadero regalo de bodas. La oportunidad de empezar su vida juntos sin depender del dinero de la vieja cafona. Las últimas palabras que oí mientras salía de ahí fueron los gritos de Brenda y los ruegos desesperados de Arturo. Caminé hacia mi coche, con paso firme, sintiendo que por primera vez en años podía respirar hondo. Detrás de mí podía oír el escándalo que se había desatado en el salón de fiestas. Gritos, gente hablando toda al mismo tiempo, el ruido de sillas arrastrándose y hasta el sonido de copas rompiéndose. Me imaginé la escena. Los papás de Brenda queriendo que la tierra se los tragara, los amigos de Arturo sin saber qué hacer, y ellos dos, los flamantes novios, en medio de todo, con sus mentiras expuestas a la luz. Pero yo ya no era parte de esa historia. Mientras me subía a mi coche, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, un peso que llevaba cargando por años sin darme cuenta. Arranqué el motor y salí del estacionamiento del hotel, dejando atrás el circo que yo misma había montado. Mientras manejaba por las calles del centro de Morelia, que a esa hora de la noche estaban casi vacías, mi celular empezó a sonar como loco. Primero era el número de Arturo. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Luego, el de Brenda. Lo mismo. Después empezaron a entrar llamadas de números que no conocía. Seguramente eran algunos de los invitados chismosos, queriendo saber más detalles de la telenovela que acababan de presenciar. Apagué el teléfono y lo aventé al asiento del copiloto. Quería silencio, quería paz. Llegué a mi casa, la que ellos querían quitarme, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, la sentí verdaderamente mía. Ya no había esa tensión en el aire, esa sensación de tener que andar con cuidado para no molestar a la señorita Brenda. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien, cuando por dentro me estaba muriendo de tristeza. Entré y cerré la puerta con llave. Fui directo a mi sala, la que da al jardín de atrás. Me senté en mi sillón favorito y me quité la peluca. La aventé al suelo. Mi cabeza calva, reflejada en el cristal de la ventana, ya no me pareció un símbolo de vergüenza. Al contrario, era como una marca de guerra, la prueba de la batalla que acababa de ganar. Brenda había querido humillarme, pero sin quererlo, me dio el empujón que yo necesitaba para abrir los ojos y ver la cruda realidad. Esa noche dormí como no había dormido en años, sin pesadillas, sin preocupaciones. Dormí profundamente, con la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Al día siguiente, el licenciado Ramírez llegó a mi casa a las 9 en punto, tal como habíamos quedado. Traía una cara de preocupación, pero también de curiosidad. Se notaba que ya le había llegado el chisme. Doña Soledad, he estado viendo algunos videos en internet de lo que pasó ayer en la boda. Me dijo nomás al entrar, mientras sacaba unos papeles de su portafolio. Estoy bien, licenciado. Mejor que nunca, le contesté, con una sonrisa sincera. ¿Trajo los documentos que le pedí? Sí, aquí están, me dijo, extendiéndome unas hojas. Pero, ¿está segura de estos cambios? Son bastante drásticos. Más segura que nunca en mi vida, licenciado, le afirmé. Mi nuevo testamento era muy sencillo. Toda mi fortuna, las panaderías, la casa, el dinero en el banco, todo, se iba a dividir en 3 partes iguales para 3 organizaciones de caridad. Todas ayudaban a mujeres viudas con hijos a empezar sus propios negocios, a salir adelante como yo lo había hecho. A mi hijo Arturo no le iba a dejar ni un solo centavo, ni uno. ¿Y si su hijo intenta impugnar el testamento?, me preguntó el licenciado, con su prudencia de abogado. Que lo intente, le respondí con calma. Tengo grabaciones de todas las conversaciones que tuve con él y con Brenda en los últimos días, donde me pedían dinero
y me trataban de convencer de que les adelantara la herencia. Cualquier juez con 2 dedos de frente va a entender por qué tomé esta decisión. No le van a dar ni un clavo. El licenciado asintió, convencido. Pasamos la siguiente hora revisando los papeles, firmando aquí y allá. Cuando se fue, me sentí todavía más ligera. Estaba cortando el último lazo que me ataba a la persona en la que se había convertido mi hijo. Las semanas que siguieron fueron interesantes. Arturo intentó buscarme de todas las formas posibles. Primero fueron llamadas y mensajes llenos de súplicas y arrepentimiento. Luego, cuando vio que no contestaba, empezaron las amenazas de que me iba a demandar. Y al final, cuando ya no sabía qué más hacer, intentó con el chantaje, mandándome fotos de cuando era niño, tratando de darme lástima. No funcionó. Brenda también hizo su luchita. Se atrevió a venir a tocar a mi puerta, llorando a moco tendido, pidiéndome perdón. «Doña Soledad, por favor, perdóneme», me suplicó una tarde, con la cara descompuesta. Todo fue un terrible malentendido. Arturo y yo la queremos mucho, queremos empezar de nuevo, tener una relación bonita con usted. La miré a través de la puerta, que solo abrí un poquito, lo suficiente para que viera que yo estaba bien. ¿Una relación bonita? ¿Te refieres a una donde me respeten como persona y no me vean como un banco?, le pregunté. Sí, exactamente eso, dijo ella, con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas, maquilladas. Ya aprendimos la lección. Me da gusto que hayan aprendido algo, le contesté, con toda la calma del mundo. Pero su educación ya no es mi responsabilidad. Y le cerré la puerta en las narices. No volví a abrirla. A los 2 meses, me enteré por una prima chismosa que Arturo y Brenda ya se habían divorciado. Al parecer, cuando se dieron cuenta de que no iba a haber ni un peso de herencia, el gran amor que se tenían se acabó de volada. La historia de su futuro juntos se había derrumbado tan rápido como se había construido, sobre la base de mi dinero. Me contaron después que la vida de Arturo se vino abajo como un castillo de naipes. Intentó seguir su relación con la secretaria, con Mónica, pero parece que la muchacha también lo mandó por un tubo cuando se enteró de que ya no era el heredero de una pequeña fortuna. Se ve que a ella tampoco le interesaba el amor al arte. Brenda, por su parte, tuvo que regresarse a vivir con sus papás, y por primera vez en su vida, con casi 30 años, tuvo que ponerse a buscar un trabajo de verdad. La vida de lujos y de viajes se le había terminado. Y a Arturo le fue peor. Tuvo que vender su coche del año para pagar las deudas de la boda y de la luna de miel cancelada. Se tuvo que ir a vivir a un departamentito de una sola recámara por el rumbo de la salida a Pátzcuaro. Cualquiera podría pensar que al oír todo esto yo sentí una gran satisfacción, que me alegré de su desgracia. Pero la verdad es que no. No sentí nada, ni alegría, ni tristeza, ni coraje. Era como si me estuvieran contando la vida de unos desconocidos. Ellos ya no formaban parte de mi corazón, ni para bien ni para mal. En lugar de estar pensando en ellos, me dediqué a construir una nueva vida para mí. A mis 65 años, decidí que ya era hora de hacer todas esas cosas que había dejado para después por estar demasiado ocupada siendo la mamá y la proveedora perfecta. Lo primero que hice fue inscribirme en unas clases de pintura en el centro cultural que está cerca del acueducto. Siempre, desde jovencita, me había gustado dibujar, pero con el trabajo y luego con Arturo, nunca tuve tiempo para eso. Y resultó que no era tan mala. Descubrí que me encantaba pintar los paisajes de Michoacán, los lagos, las iglesias de los pueblos. Mi maestra, una señora más o menos de mi edad que se llama Carmen, también viuda y que también había sacado adelante a sus hijos sola, se convirtió en una de mis mejores amigas. Es increíble cómo una vuelve a florecer cuando por fin se da permiso de ser una misma, y no solo la mamá de, o la esposa de, me dijo un día mientras pintábamos en el Parque Nacional. Y tenía toda la razón.
También empecé a viajar. Agarré mis ahorros, los que no les di a ellos, y me fui a conocer todos esos lugares que solo había visto en las películas. Fui a Oaxaca, a Chiapas, a la Riviera Maya. Viajé sola, a mi ritmo, sin tener que darle gusto a nadie. En uno de esos viajes, en un pueblito de la costa de Jalisco, conocí a Roberto, un señor italiano de 70 años, viudo también, que andaba de vacaciones. No fue un amor de esos de película, de flechazo a primera vista. Fue algo más tranquilo, más bonito. Fue como encontrar a alguien que entendía exactamente por lo que habías pasado. Los dos habíamos dedicado nuestras vidas a cuidar a otros, a nuestras familias, y ahora, ya grandes, estábamos aprendiendo a cuidarnos a nosotros mismos. Mi esposa siempre decía que cuando los hijos se van, uno tiene que volver a aprender quién era antes de tenerlos, me dijo Roberto una tarde, mientras veíamos el atardecer en la playa. Pero yo creo que se equivocaba. No se trata de volver a ser quien eras, se trata de descubrir quién puedes llegar a ser ahora. Y Roberto tenía toda la razón. Yo no estaba tratando de recuperar a la soledad de antes, a la jovencita llena de sueños. Estaba construyendo una nueva soledad, una más fuerte, más sabia y, sobre todo, mucho más libre. Un año después del desastre de la boda, tomé otra decisión importante. Decidí vender la casa grande, la de la colonia Chapultepec, donde había vivido tantos años. Era demasiado grande para mí sola y estaba llena de recuerdos, buenos y malos, que ya no necesitaba. Con el dinero de la venta, compré una casita más pequeña, pero preciosa, en Pátzcuaro, con vista al lago. Tenía un cuarto extra que convertí en mi estudio de pintura y un jardincito donde podía sembrar mis propias flores y hierbas de olor. El día que fui a firmar los papeles de la venta de la casa de Morelia, justo cuando iba saliendo de la notaría, me encontré a Arturo. Fue la última vez que lo vi. Estaba esperándome afuera. «Mamá», me dijo cuando me vio. Se veía más flaco, con ojeras. Parecía mucho mayor de los 33 años que tenía. Pero lo que más me llamó la atención fue que en sus ojos ya no había esa frialdad, esa seguridad que tenía el día de su boda. Ahora se veía perdido, como un niño chiquito. ¿De verdad vas a vender la casa? ¿La casa donde crecí? Lo miré por un buen rato, en silencio. Sí, Arturo, le contesté sin más. Es hora de seguir adelante. ¿Y nosotros?, me preguntó con la voz bajita. ¿No hay ninguna posibilidad de que arreglemos las cosas? Por un segundo, sentí una punzada de lástima, de ese instinto de madre que quiere proteger a su hijo del dolor. Pero ya no era la misma mujer, de antes, la que hubiera sacrificado su propia paz para que su hijo no sufriera. Arturo, le dije, con toda la calma y la firmeza del mundo. Tú tomaste decisiones que rompieron algo entre nosotros, algo que ya no se puede pegar. Yo ya aprendí a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Ahora, te toca a ti hacer lo mismo. Pero eres mi mamá, susurró, como si esa fuera una palabra mágica que lo arreglaba todo. Fui tu mamá por 33 años, le respondí. Te di todo lo que tenía, todo lo que podía darte. Ahora te toca a ti hacerte responsable de tu propia vida. No fue fácil darle la espalda y caminar hacia mi coche, pero fue necesario. Fue el último paso para ser completamente libre. Hoy, 2 años después de aquel día que cambió mi vida para siempre, vivo una vida que nunca me hubiera imaginado en mis sueños más locos. Me despierto cada mañana con el sonido de los pajaritos y el olor a tierra mojada del campo, no con el ruido de los coches de la ciudad. Mis mañanas empiezan con una taza de café en mi terracita, viendo el lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio a lo lejos. Ya no tengo que andar corriendo a las panaderías, preocupada por las ventas o por los empleados. Vendí la cadena de panaderías a un consorcio grande que me pagó muy bien. Con ese dinero vivo tranquilamente y además, puedo seguir ayudando a las fundaciones de mujeres viudas, que ahora son mi principal proyecto. Mis pinturas, las que empecé a hacer como un pasatiempo,
Han resultado ser bastante buenas. Ya he vendido varios cuadros en algunas galerías de arte en Morelia y hasta en San Miguel de Allende. ¿Quién lo iba a decir? Que a mis casi 70 años iba a descubrir que tenía un talento escondido. Con Roberto, el señor italiano, sigo en contacto. Mantenemos una relación a distancia que nos funciona perfecto a los dos. A veces él viene a México a visitarme, a veces yo voy a Italia a pasar una temporada con él. Viajamos juntos, nos reímos, nos hacemos compañía, pero cada uno tiene su casa, su espacio, su independencia. Ya no estoy para cuidar a nadie, ni para que me cuiden. Estoy para compartir, que es muy diferente. Mis tardes las paso pintando en mi estudio, leyendo un buen libro en mi jardín o caminando por la orilla del lago. Ya no tengo que andar resolviendo los problemas de dinero de un adulto que debería haber aprendido a ganarse la vida por sí mismo hace mucho tiempo. Y lo más importante de todo, cuando me miro al espejo cada mañana, ya no veo a una mujer cansada y triste. Veo a una mujer que por fin es dueña de sí misma. Mi cabello volvió a crecer. Ahora es completamente blanco, como la nieve, pero lo uso corto, con orgullo. Es como el símbolo de mi nueva vida, de mi renacimiento. A veces, muy de vez en cuando, me pregunto qué será de Arturo. Si algún día entenderá de verdad lo que perdió. No el dinero, sino el amor incondicional de su madre. Pero esa pregunta ya no me quita el sueño. He aprendido una de las lecciones más duras y más importantes de la vida. Ser madre no significa dejar que te usen, que te pisoteen en nombre del amor. Ser madre, a veces, significa amar a tu hijo lo suficiente como para ponerle un alto, como para dejarlo que se enfrente a las consecuencias de sus actos, aunque te duela en el alma. Especialmente cuando te duele. Porque solo así, quizás, algún día pueda aprender a ser un hombre de bien. Mi historia es esta. Una historia de dolor y de traición, sí, pero también una historia de fortaleza y de volver a empezar. Y si algo he aprendido es que nunca es tarde para recuperar tu dignidad y para encontrar tu propia felicidad. Nunca. La decisión de vender las panaderías no fue fácil, lo admito. La soledad no era solo un negocio, era el legado de Javier, era el sudor de mi frente, eran 33 años de mi vida metidos en amasar pan y contar centavos. Cuando el licenciado Ramírez me trajo la oferta de la empresa grande de la Ciudad de México, al principio le dije que no. Sentía que estaba traicionando a mi pasado. Pero una noche, sentada en mi jardín, mirando las estrellas sobre el lago, me di cuenta de algo. El negocio ya había cumplido su propósito. Lo empecé para sacar adelante a mi hijo, y vaya que lo había sacado adelante, demasiado, quizás. Ahora, seguir aferrada a él era como seguir viviendo en el pasado, un pasado que ya no me pertenecía. Así que al día siguiente le hablé al licenciado y le dije que sí, que aceptaba la oferta. El día que firmé los papeles finales sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era el fin de una era, pero el comienzo de otra. Con una parte de ese dinero, creé la Fundación Javier y Soledad, dedicada a dar microcréditos y capacitación a mujeres viudas o madres solteras que quisieran empezar su propio negocito, como yo lo hice tantos años atrás. Quería que mi historia, mi esfuerzo, sirviera para algo más que para criar a un hijo malagradecido. Quería que otras mujeres, en situaciones tan difíciles como la que yo viví, tuvieran una oportunidad, una mano que las ayudara a levantarse. Ahora, una vez al mes, voy a las reuniones de la Fundación en Morelia. Escucho los proyectos de las mujeres. Una que quiere poner una estética, otra una pequeña fonda, otra que quiere vender ropa por catálogo. Veo en sus ojos esa misma mezcla de miedo y esperanza que yo tenía cuando empecé con mi hornito. Y, cuando aprobamos un nuevo crédito, cuando veo la sonrisa de agradecimiento de esas mujeres luchonas, siento una satisfacción que ningún negocio millonario me dio jamás. Es una sensación de estar haciendo lo correcto,
de estar transformando mi dolor en algo bueno para los demás. Mi vida social también cambió por completo. Antes, mi mundo giraba en torno a Arturo y Brenda, a sus amigos, a sus compromisos. Ahora, mis amigas son Carmen, la maestra de pintura, y otras mujeres que he conocido en mis clases de yoga y en mis viajes. Hablamos de libros, de películas, de nuestros jardines, de nuestros nietos, las que tienen. Hablamos de nosotras, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Son amistades de verdad, sin intereses de por medio, basadas en el simple gusto de estar juntas. Con Roberto, la relación se ha vuelto cada vez más profunda. El invierno pasado, pasé 3 meses en su casa, en un pueblito de la Toscana, en Italia. Me enseñó a cocinar pasta de verdad, caminamos por los viñedos, visitamos ciudades llenas de historia. Y él, cuando viene a México, se enamora cada vez más de nuestra cultura, de nuestra comida, de la calidez de nuestra gente. No hemos hablado de casarnos ni de vivir juntos permanentemente. No lo necesitamos. A nuestra edad, el amor se vive de otra manera. Es una compañía serena, un apoyo mutuo, la alegría de saber que hay alguien en el mundo que piensa en ti y que te quiere por quien eres, no por lo que tienes. A veces me preguntan si no, me siento sola. Y la verdad es que no. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Me gusta el silencio de mi casa, la libertad de hacer lo que se me pegue la gana sin tener que dar explicaciones. He descubierto que la soledad no es mala cuando es una elección. La mala soledad es la que se siente cuando estás rodeado de gente que no te valora. Esa soledad que yo sentía en mi propia casa, con mi propio hijo. Esa sí que es terrible. De Arturo no he vuelto a saber nada directamente. A veces, alguna prima lejana me cuenta algo, que si lo vieron trabajando de mesero en un restaurante, que si anda metido en problemas de deudas. Escucho, pero no pregunto más. Ya no es mi asunto. Le di la vida, le di las herramientas, le di todas las oportunidades del mundo. Lo que él haya decidido hacer con todo eso, ya es su responsabilidad. Soltarlo fue el acto de amor más grande y más doloroso que he hecho. Amor hacia él, para que aprendiera a valerse por sí mismo. Y amor hacia mí, para dejar de ser la eterna salvadora y empezar a ser la protagonista de mi propia vida. Mi historia, la que empezó con una humillación tan grande como quedarme calva el día de la boda de mi hijo, terminó siendo una historia de liberación. A veces, la vida tiene que sacudirte de la manera más brutal para que por fin despiertes. A mí me sacudió, y vaya que desperté. El proceso de sanar no fue de un día para otro, claro está. Hubo días, sobre todo al principio, en que la tristeza me ganaba. Días en que veía una foto de Arturo de niño y se me hacía un nudo en la garganta. Recordaba su risa, sus abrazos, y me preguntaba en qué momento se había perdido todo. En qué momento mi niño se había convertido en ese extraño que planeó traicionarme. Pero aprendí a no quedarme estancada en esos recuerdos. Cuando la nostalgia me pegaba, agarraba mis pinceles y me ponía a pintar. O le hablaba a Carmen y nos íbamos a tomar un café al centro de Pátzcuaro. O simplemente me sentaba en mi jardín y me ponía a quitar la mala hierba, a ensuciarme las manos con la tierra. El trabajo físico, el contacto con la naturaleza, siempre ha sido mi mejor terapia. Una de las cosas más difíciles fue perdonar, no a ellos, sino a mí misma. Me culpé por mucho tiempo. Me decía a mí misma que había sido una mala madre, que si Arturo era así, era por mi culpa. Que lo había consentido demasiado, que le había dado todo en lo material, pero quizás había fallado en enseñarle el valor de la honestidad y la gratitud. Hablé mucho de esto con Roberto. Él, con su calma y su sabiduría de hombre mayor, me escuchaba pacientemente. Soledad, me dijo una vez. Los padres hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Tú lo criaste sola,
trabajando sin descanso para que no le faltara nada. Le diste todo tu amor. Pero llega un punto en que los hijos son adultos y sus decisiones son suyas, no nuestras. No puedes cargar con una culpa que no te corresponde. Esas palabras me ayudaron mucho. Empecé a entender que yo no era responsable de las elecciones de un hombre de más de 30 años. Yo era responsable de mis propias elecciones, y mi elección, a partir de ahora, era ser feliz. De Brenda supe todavía menos. Su familia, por la vergüenza, se alejó de todos los conocidos en común. Lo último que oí fue que se había ido a vivir a otra ciudad, a empezar de cero, lejos del escándalo. No le deseo ningún mal. Solo espero que, al igual que Arturo, la vida le enseñe las lecciones que yo no pude o no supe enseñarle. Mi casa nueva se ha convertido en mi refugio. Cada rincón tiene un pedacito de mí. Las paredes están llenas de mis cuadros, que cada vez me salen mejor. El jardín está siempre lleno de flores, de colibríes que vienen a tomar agua. Mis amigas vienen seguido a comer, cocinamos juntas, nos reímos hasta que nos duele la panza. Es una casa viva, llena de alegría, todo lo contrario a la casa grande y silenciosa en la que viví mis últimos años con Arturo. El otro día, una de las mujeres de la fundación, una señora llamada Lupe a la que le dimos un crédito para poner un puestecito de corundas, me fue a buscar a la casa para darme un regalo. Era una canasta llena de frutas de su huerto. «Doña Soledad», me dijo con los ojos llorosos, «usted no sabe lo mucho que me ha cambiado la vida. Gracias a usted, mis hijos van a poder seguir estudiando». En ese momento, entendí que todo había valido la pena. El dolor, el trabajo, los sacrificios. Todo. Mi vida no se había desperdiciado en criar a un hijo ingrato. Mi vida había servido para construir algo, y ese algo ahora estaba ayudando a otras mujeres a construir sus propias vidas. Ya no soy solo la mamá de Arturo. Soy Soledad, la pintora. Soy Soledad, la viajera. Soy Soledad, la amiga. Soy Soledad, la que ayuda a otras mujeres a salir adelante. Soy, por primera vez en mi vida, simplemente yo. Y esa es la mejor sensación del mundo. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por una situación parecida, por una traición de alguien a quien ama, es este. Lloren lo que tengan que llorar. Sientan el coraje. Dense permiso de sentir el dolor. Pero no se queden ahí. La vida es demasiado corta y demasiado bonita como para desperdiciarla en el rencor. Levántense, sacúdanse el polvo y sigan caminando. A veces, el final de una historia es solo el comienzo de una mucho mejor. Mi historia es la prueba de ello. El primer aniversario de la boda, de aquel día fatídico, lo pasé en Italia, con Roberto. No lo planeamos así, simplemente coincidió. Estábamos en Florencia, visitando un museo. De repente, me di cuenta de la fecha y me quedé parada en medio de una sala llena de esculturas. Roberto se dio cuenta de mi cambio de humor. «¿Qué pasa, cara mía?», me preguntó. «Hoy hace un año», le dije. Él no necesitó que le dijera más. Me tomó de la mano y me sacó del museo. «Vamos a celebrar», dijo. «¿Celebrar qué?», le pregunté confundida. «Vamos a celebrar tu primer año de libertad», me contestó, con una sonrisa. Y eso hicimos. Fuimos a un restaurante chiquito, con manteles de cuadros, y brindamos con vino tinto. Brindamos por las segundas oportunidades, por la valentía de empezar de nuevo, por la paz que llega después de la tormenta. Ese día entendí que las fechas no tienen por qué ser anclas que nos aten al pasado doloroso. También pueden ser faros que nos recuerden lo lejos que hemos llegado. Mis viajes se han convertido en una parte fundamental de mi vida. Cada lugar que visito me enseña algo nuevo. En Japón, aprendí sobre la belleza de la simplicidad y la paciencia. En Perú, me maravillé con la grandeza de las culturas antiguas. En cada viaje, me doy cuenta de lo grande que es el mundo y de lo pequeños que, a veces, hacemos nuestros problemas.
Ya no soy esa mujer que pensaba que Morelia era el universo entero. Ahora sé que mi hogar es donde yo me sienta feliz, ya sea en mi casita de Pátzcuaro o en un hotelito en cualquier rincón del mundo. La relación con el resto de mi familia, mis primas, mis sobrinos, también se transformó. Al principio, después del escándalo, algunos me juzgaron. Decían que cómo era posible que hubiera expuesto a mi propio hijo de esa manera, que la ropa sucia se lava en casa. Pero con el tiempo, al verme a mí, tan entera, tan feliz, empezaron a entender. Se dieron cuenta de que lo que hice no fue un acto de venganza, sino de supervivencia. Ahora, nuestra relación es más honesta. Ya no hay secretos ni hipocresías. Me respetan, no por mi dinero, sino por la mujer fuerte en la que me he convertido. Mis amigas de la clase de pintura y yo hemos formado un pequeño club. Lo llamamos Las Renacidas. Nos juntamos una vez a la semana, a veces para pintar, a veces solo para platicar. Todas tenemos nuestras historias, nuestros dolores, nuestros divorcios, nuestras pérdidas. Pero juntas nos damos fuerza. Nos recordamos la una a la otra que la vida no se acaba a los 50, ni a los 60. Que siempre, mientras tengamos salud, hay tiempo para aprender algo nuevo, para enamorarse, para reír a carcajadas. El otro día recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Arturo. Era una carta corta, de apenas una página. En ella, no me pedía dinero ni me pedía perdón de la manera en que lo había hecho antes. Solo me contaba que había conseguido un trabajo estable en una fábrica, que estaba yendo a terapia y que estaba tratando de ser una mejor persona. Al final, solo escribió: «Espero que algún día puedas pensar en mí sin que te duela». Con eso me conformo. Leí la carta varias veces, y por primera vez sentí algo que no era coraje ni decepción. Sentí una pequeña, muy pequeña, chispa de esperanza. No por nosotros, nuestra relación nunca volverá a ser la de antes, sino por él. Esperanza de que quizás, después de tocar fondo, por fin estuviera empezando a encontrar su camino. No le contesté la carta. No era necesario. Mi respuesta está en mi propia vida, en mi felicidad, en mi paz. Esa es la mejor respuesta que le puedo dar. Que a pesar de todo el daño que me hizo, no logró destruirme. Al contrario, me ayudó, sin quererlo, a construir una vida mucho mejor de la que tenía. Y por eso, de una manera muy extraña, hasta podría decirle gracias. Pero mejor no. Mejor sigo, pintando mis paisajes, viajando por el mundo y disfrutando de cada día como si fuera el último. Porque después de todo lo que he vivido, he aprendido que la vida es un regalo. Y no pienso desperdiciar ni un segundo más de ella. A veces, cuando estoy pintando en mi estudio, con la luz del atardecer, entrando por la ventana, pienso en las dos soledades, la de antes y la de ahora. La soledad de antes era una mujer que vivía para los demás. Su felicidad dependía de la felicidad de su hijo. Su valor como persona se medía por lo buena madre y proveedora que era. Era una mujer que se había olvidado de sí misma, que había enterrado sus propios sueños y deseos bajo capas y capas de obligaciones y sacrificios. Esa soledad se sentía constantemente cansada, preocupada y, en el fondo, muy sola. La soledad de ahora es diferente. Es una mujer que vive para sí misma, pero no de una manera egoísta. Ha descubierto que para poder dar amor y luz a los demás, primero tiene que tener su propia luz encendida. Su felicidad depende de ella, de sus pasiones, de sus amistades, de su paz interior. Su valor como persona ya no necesita la aprobación de nadie. Sabe quién es, lo que ha logrado y lo que se merece. Y lo que se merece es respeto y tranquilidad. El cambio no fue solo externo, vendiendo la casa o el negocio. El cambio más grande fue por dentro. Fue aprender a poner límites. Fue aprender a decir no. No,
no puedo prestarte dinero. No, no voy a resolver tus problemas. No, no voy a permitir que me faltes al respeto. Para una mujer como yo, criada para servir y complacer, aprender a decir no fue como aprender un idioma nuevo. Pero una vez que lo aprendí, me di cuenta del poder que tiene esa pequeña palabra. Es una palabra que te devuelve la dignidad. La fundación se ha convertido en mi mayor orgullo. Ya hemos ayudado a más de 50 mujeres a empezar sus proyectos. Verlas prosperar, ver cómo sacan adelante a sus familias con su propio esfuerzo, me llena el corazón de una manera que las ganancias de las panaderías nunca lo hicieron. Es el círculo de la vida. Anin mi. Una tragedia personal me dio la fuerza para salir adelante. Y ahora, con los frutos de ese esfuerzo, yo puedo ayudar a otras a hacer lo mismo. Es transformar el veneno en medicina. Con mi salud también estoy mejor que nunca. El estrés de antes me tenía con la presión alta y con dolores de cabeza constantes. Ahora, con la vida tranquila que llevo, con mis clases de yoga y mis caminatas por el campo, me siento llena de energía. Hasta mi doctora se sorprende. Lo que sea que esté haciendo, doña Soledad, sígalo haciendo, porque le está funcionando mejor que cualquier pastilla, me dijo, en mi última revisión. Y lo que estoy haciendo es simplemente vivir. Vivir de verdad, no solo sobrevivir. Disfruto de las cosas pequeñas, el sabor de un mango recién cortado, el calor del sol en la cara, una buena plática con una amiga. Antes, andaba tan apurada, tan preocupada por el futuro, que no me daba tiempo de disfrutar el presente. Ahora sé que el presente, este preciso momento, es lo único que de verdad tenemos. No sé qué me depare el futuro. Quizás siga viajando con Roberto, quizás haga una gran exposición con mis cuadros, o quizás simplemente me quede aquí, en mi casita, disfrutando de la paz del lago. Y no me preocupa. He aprendido a confiar en la vida y a confiar en mí misma. Sé que, pase lo que pase, voy a estar bien. Porque la felicidad no es un destino al que se llega, es una manera de viajar. Y yo, por fin, he aprendido a disfrutar del viaje. La mujer calva y humillada que se despertó hace 2 años en la boda de su hijo ya no existe. Murió ese día. Y de sus cenizas, como el ave fénix, nació una nueva mujer. Una mujer libre, fuerte y dueña de su propio destino. Una mujer que por fin se ama y se respeta a sí misma. Y ese, mis amigos, es el final más feliz que cualquier historia podría tener. El otro día, mientras limpiaba un viejo baúl, encontré un álbum de fotos. Era de cuando Arturo era pequeño. Estaban las fotos de sus cumpleaños, con sus pastelitos caseros que yo le hacía, las de los festivales de la escuela, disfrazado de arbolito en primavera o de pastorcito en Navidad. En cada foto, yo estaba a su lado, sonriendo, con esa mirada de amor bobo que solo tenemos las madres. Por un momento, sentí una punzada de melancolía. ¿Qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Si Brenda nunca hubiera aparecido, si Arturo hubiera sido el hombre que yo soñé que sería. Pero cerré el álbum suavemente y lo volví a guardar en el baúl. De nada sirve vivir en el hubiera. La vida es lo que es, no lo que nos gustaría que fuera. Y mi vida, ahora, es buena, es real, es mía. Esa reflexión me hizo darme cuenta de lo mucho que he crecido. Antes, mi identidad entera estaba construida alrededor de ser la mamá de Arturo. Cuando ese pilar se derrumbó, sentí que me quedaba sin nada. Pero fue en ese vacío, en esa nada, donde tuve la oportunidad de reconstruirme desde cero, de descubrir quién era Soledad, la mujer, no solo la madre. Descubrí que me encantaba la música clásica, que me hacía llorar de la emoción. Descubrí que era buena para las plantas, que mi jardín era mi pequeño paraíso. Descubrí que disfrutaba de la soledad, que no le tenía miedo al silencio. Descubrí
En fin, a una persona que había estado dormida dentro de mí por más de 30 años. La relación con Roberto sigue floreciendo, a su propio ritmo. El verano pasado, fuimos juntos a un viaje por el sur de España. Bailamos flamenco, comimos tapas, nos perdimos por las callejuelas de Sevilla. Fue un viaje mágico. ¿Sabes qué es lo mejor de nuestro amor? Me dijo una noche, mientras mirábamos la luna sobre el mar. Que no nos necesitamos, nos elegimos, y eso lo hace más valioso. Tenía razón. No estábamos juntos por miedo a la soledad, o por dependencia económica, o por costumbre. Estábamos juntos por el simple y puro placer de compartir la vida. Hace poco, la directora de una de las fundaciones que apoyo me invitó a dar una plática a un grupo de mujeres que recién empezaban su capacitación. Al principio me negué. Yo no soy buena para hablar en público, le dije. Pero ella insistió. Soledad, solo cuéntales tu historia. Eso es más poderoso que cualquier discurso. Y lo hice. Con nervios, con la voz temblorosa al principio, les conté mi vida. Les conté de la panadería, de mi hijo, de la traición y de cómo logré salir adelante. Cuando terminé, hubo un silencio y luego, una por una, empezaron a aplaudir. Muchas de ellas tenían lágrimas en los ojos. Al final, se me acercaron, me abrazaron, me dieron las gracias. Usted nos ha dado esperanza, me dijo una de ellas. Ese día, todo cobró sentido. Mi dolor no había sido en vano. Mi historia, mi humillación, mi lucha, ahora era una fuente de inspiración para otras. Y esa es una forma de inmortalidad, ¿no creen? Que tu vida sirva para encender una luz en la vida de alguien más. Así que aquí estoy, a mis 67 años, más viva que nunca. Con mi pelo blanco como la espuma del lago, con las arrugas que cuentan la historia de mi vida, y con una paz en el corazón, que no cambio por nada. No sé si mi hijo algún día encontrará su redención. No sé si el universo le dará otra oportunidad. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia es la de una mujer que fue enterrada viva y que logró salir de la tumba por sus propios medios, para descubrir que el mundo era mucho más grande y más hermoso de lo que jamás había imaginado. Y colorín colorado, esta historia, mi historia, apenas ha comenzado.